No tengo ningún conflicto de intereses por las marcas de las que voy a hablar en esta plática. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de la introducción acerca de la fuerza, por qué medir la fuerza, por qué una prensión manual y obviamente las asociaciones que hay con la fuerza, el test de prensión manual que existen hoy día. Entonces ya sabemos que se ha demostrado que la debilidad muscular, la disminución de la masa muscular y la reducción de la actividad del glucógeno sintasa y las alteraciones en el número de fibras del músculo esquelético o glucolítico están relacionadas con muchas comorbilidades, principalmente diabetes, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa e incluso esta asociación de la debilidad muscular puede preceder a muchas de estas enfermedades. Sabemos que con el paso del tiempo, si yo incluyo algún tipo de entrenamiento, obviamente voy a tener mejores resultados y voy a disminuir esa incidencia o esa prevalencia de enfermedades. Y no vamos a detallar un poquito acerca de qué entrenamiento me da mejoras, sino más bien quédense con la idea de que es el ejercicio para enfocado, personalizado para dicho objetivo, ¿no? Que en este caso, pues es aumentar la fuerza o la masa muscular que tienen nuestros pacientes adultos mayores. La fuerza va disminuyendo hasta en un 1.5% por año, acelerándose hasta 3% por año después de los 60 años. Este proceso, pues ya lo conocemos, se llama sarcopenia y generalmente se debe a una pérdida generalizada y progresiva de la masa magra, acompañado obviamente de la inactividad física, disminución de la movilidad o simplemente llevar un estilo de vida sedentario. Yo sé que hay muchos factores de riesgo, aparte de la inactividad física, la dieta poco saludable, el tabaco, alcohol y el envejecimiento mismo va a detonar algunas enfermedades por sí mismo. Sin embargo, también sé que cuando yo asocio a todos estos factores de riesgo más la edad, pues se van a agravar todas estas entidades patológicas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, si yo activo de manera directa a la unidad hueso-músculo por una carga mecánica específicamente, pues voy a tener una regulación o voy a tener un poquito más homogéneo ese control entre anabolismo y catabolismo o ese equilibrio entre la parte inflamatoria que per se la edad nos conlleva a poder regular justo esta inflamación que también puede alterar todos los cuadros de enfermedades que tenemos. Entonces, si yo hacemos una inducción de esta expresión y liberación de mioquinas anabólicas en el tejido musculoesquelético y así como de hormonas reguladoras, voy a tener un mejor metabolismo energético de cualquier tejido, del que a ustedes se les ocurra, y de este modo podré contrarrestar un poquito este estado inflamatorio que ya venimos comentando. ¿Se podrían evitar todas estas enfermedades? Quizás no. Porque como dijimos anteriormente, hay muchos factores de riesgo que me puedan agravar una sola entidad. Sin embargo, sí podemos mantenerlas e incluso podemos prevenirlas. Con el envejecimiento, la fuerza de la prensión de la mano va a disminuir y va a alcanzar sus valores máximos más o menos, algunos dicen entre los 30 y los 50 años en ambos sexos, pero se debe principalmente por la disminución de las fibras tipo 2, mayormente en miembros pélvicos. Y que esto, ojo, y por eso lo remarco aquí, nos va a dar pie para poder tener como escrutinio a esta prueba. Entonces, si yo tengo una disminución de fibras 2, obviamente voy a poder tener infiltración grasa porque se disminuye el calibre de mi músculo y esto provoca disminución del consumo de oxígeno máximo y también la fuerza contráctil. En los hombres se dice que esta disminución se atribuye principalmente a una pérdida gradual de la capacidad física como resultado del sedentarismo. Es decir, las mujeres no es por sedentarismo que pierdan masa magra, sino más bien se determinan ahí algunos cambios antropométricos, pero principalmente dado por los cambios hormonales más el sedentarismo. Ojo aquí porque aquí es donde tendríamos que incidir para que no afectara a nuestros pacientes justo este deterioro funcional. Un valor bajo también de fuerza prensil se ha correlacionado con el envejecimiento más rápido a nivel celular, es decir, la senescencia celular a la que ya tenemos todos conocimiento de que vamos a pasar en algún momento de nuestra vida. Pero si nos queremos poner un poquito más estrictos a nivel celular,
tenemos que hablar exclusivamente de las mitocondrias. E independientemente de la causa, la pérdida de energía mitocondrial en el envejecimiento subóptimo, y vamos a llamarle subóptimo a todos aquellos que lleguemos a una edad posterior a los 60 años y que no hayamos hecho ejercicio físico, no hayamos tenido hábitos saludables como dormir bien, tener una dieta saludable. Y todo esto va a contribuir a una velocidad de marcha más lenta, fatiga, multimorbilidad, fragilidad y sarcopenia. También se ha demostrado que el ejercicio son las únicas medidas comprobadas para mejorar la salud muscular y la bioenergética mitocondrial en adultos mayores. Entonces, querrá decir que si yo no pongo en tela de juicio el por qué debo de evitar estar sedentario, pues entonces no vamos a tener ninguna mejora. ¿Por qué un programa de ejercicio? Un programa de ejercicio, y yo creo que estas peculiaridades, atención, ¿no? Contrarrestra los cambios propios de la edad en la función contráctil, la atrofia, la morfología de los músculos en todos los humanos envejecidos. Y se dice que si yo tengo un programa de ejercicio con una progresión adecuada, con una personalización adecuada, más o menos en unos 3, 6 meses, yo voy a aumentar la fuerza muscular promedio incluso hasta un 150%, dependiendo obviamente de las características de la persona y de la intensidad del programa. Pero también mi masa magra corporal va a aumentar, quizás no tanto, pero acuérdense que tenemos muchos tabús en donde dicen, no, ya después de los 30 ya no subes nada de masa corporal o masa magra. Eso no es cierto. Sí se sube incluso hasta 3 kilos solo de masa magra. O incluso si nos vamos a ver más específicos a la fibra muscular, también puede aumentar hasta 30%. En la edad avanzada se van a provocar cambios neuronales, metabólicos y estructurales en los músculos que van a compensar justo las pérdidas de fuerza y en algunos casos incluso la atrofia relacionada con la edad, pero solo si se lleva a cabo un programa de ejercicio. ¿Por qué hablar de la fuerza muscular o de la fuerza prensil o fuerza manual, que también se le llama, y que para fines prácticos lo vamos a agregar como HGS, que es el Hand Grip Strength? Y este es el resultado de una contracción voluntaria contra una resistencia inmovible, conocida también como fuerza estática. Y es un indicador clínico que hoy día refleja salud futura y actual del individuo, así como puede ser también una fuerza sustituta de la fuerza muscular general. ¿Se acuerdan que previamente también mencionábamos que es una correlación directa de la fuerza muscular de los grupos de miembros pélvicos? Y como sabemos, pues en los miembros pélvicos se encuentran las mayores masas musculares. Entonces, por esta alta correlación con la musculatura de cuádriceps o de miembros pélvicos en general, se ha hecho un predictor de discapacidad y mortalidad. Apoyémonos también de que hoy día sabemos que debemos de llevar una secuencia de prescripción de ejercicios a la medida del adulto mayor. Y dentro de esta evaluación holística inicial que debe de tener el adulto mayor, pues tenemos que identificar las necesidades individuales y las capacidades del adulto mayor. En esta valoración inicial nos marcan las guías internacionales que debemos valorar fragilidad y sarcopenia. Si ustedes quieren hacerlo por criterios de la EXGO, lo pueden hacer, sino simplemente tener un escrutinio para identificar fragilidad y sarcopenia. Vamos a empezar entonces a hablar ahora por qué la fuerza de aprehensión manual tiene muchas consideraciones o por qué la podemos asociar a grandes alternativas de medición. Pues bueno, para la condición cardiovascular se ha dicho que una mayor fuerza de agarre prensil se asocia significativamente con una presión arterial sistólica, triglicéridos, insulina, glucosa plasmática y un mayor colesterol de lipoproteínas de alta densidad, o sea, el colesterol bueno, ¿no? Tanto en adultos en hombres como en mujeres. Y estos, si se dan cuenta, son factores de riesgo cardiovascular. Si yo disminuyo mis factores de riesgo cardiovascular, muy probablemente tendré un alto fitness cardiorrespiratorio, que es lo que bien conocemos como condición cardiovascular. Y bueno, esta fuerza muscular también nos hace una predicción de una mejor supervivencia a más altos niveles de fuerza muscular de prensil con los más altos niveles de condición cardiovascular.
Hombres y mujeres tienen entre un 43 y 53% menor riesgo de mortalidad por todas las causas y entre el 47 y el 70% de menor riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular respectivamente, en comparación con personas que están en forma física normal o saludable, podríamos decirlo. Y cada que yo disminuyo estos estándares, que lo podríamos medir con desviaciones estándar, que más o menos, si hablamos de esta unidad metabólica para definir la condición cardiovascular, que son los llamados METs, pues si yo disminuyo 2 o 3 METs, está relacionado también con un aumento de 2 a 5 veces más la tasa de enfermedad cardiovascular o muerte por todas las causas. Entonces, va la primera asociación con condición cardiovascular. Otra asociación que también vemos muy frecuentemente es la capacidad del consumo máximo de oxígeno. El 50% de la disminución de la capacidad está relacionada justo también por la edad, solo por la edad. Entonces, si en individuos sanos se disminuye hasta el 50%, atribuido obviamente por la masa muscular y que se ha medido por excreción de creatinina, la naturaleza entrelazada entre la capacidad aeróbica y la fuerza muscular y su impacto colectivo en el riesgo de mortalidad, pues tiene mucho que ver. Y si el adulto mayor experimenta una hospitalización o tiene periodos de enfermedad, habrá también una pérdida de masa muscular y esta será mucho más rápida. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener menor fuerza y potencia y la función muscular, lo que a su vez va a aumentar el riesgo de caídas, discapacidad, morbilidad y obviamente mortalidad. Por lo que si yo tengo una fuerza prensil adecuada, puede servir como una alternativa a la capacidad aeróbica para evaluar el estado fisiológico general, porque obviamente si queremos ser más específicos, pues tendríamos que hablar de pruebas específicas para VO2. Obviamente también hablar del riesgo de mortalidad. ¿Nos sirve? Sí nos sirve porque como ya vimos tiene una correlación alta y obviamente nos puede dar parámetros como para definir si tengo una buena capacidad aeróbica. También se han dado o se han hecho correlaciones con una mejor fuerza de agarre, con la disminución de la mortalidad por enfermedades respiratorias en ambos sexos. Se han hecho análisis ajustados también por etnia, pero estas han sido relacionadas, no han sido relaciones significativas. Ya cuando se ajusta por variables de confusión y para medidas de composición corporal, ahí es donde pueden llegar a tener más certeza. Y esto de la composición corporal vamos a hablar un poquito más adelante, porque justo no nada más es la fuerza prensil, sino que para ser un poco más específico los estudios definieron que tenían que asociarlo con la corporalidad del humano. Otra de las asociaciones que se ha hecho ha sido con la osteoporosis. Nosotros sabemos que si un paciente es frágil, tiene poca fuerza, ha perdido peso, ha perdido masa muscular, indirectamente sé que es frágil ese paciente, pero ¿qué tan frágil la densidad ósea se podría asociar a la fuerza prensil? Pues bueno, es un predictor significativo de osteoporosis tanto en mujeres como en hombres. Y va a predecir la osteoporosis con un umbral de menos de 21.9 kilos de fuerza de agarre manual, con una especificidad del 59%. Obviamente aquí vamos a tener algunos hallazgos de que si medimos una estructura, por ejemplo, como con un DEXA, pues vamos a ser un poquito más específicos. Pero en este estudio lo que realizaron fue justo eso, hacer exámenes por densitometría y también usando absorbiometría por rayos X, la DEXA. Entonces, para los hombres calcularon que tendría que ser un número de corte de 28.7 kilos con una especificidad hasta de un 78%. La fuerza de corte entonces para evaluar la osteoporosis en adultos es específica para la edad y el sexo según lo que nos marca este resultado, este estudio. Hay otras asociaciones con enfermedades o patologías un poco más que pues hoy día tenemos más frecuente. Hasta con 15 tipos de cánceres se ha asociado la fuerza de prensil y también se ha asociado con la parte predictiva hacia futuro, hacia cómo les va a ir en el pronóstico a estos pacientes independientemente si son operados o no son operados. En comparación con la fuerza absoluta, la masa magra corporal tuvo un mejor poder discriminatorio para el cáncer.
Y aquí vamos a ver que hay otros estudios en donde nos dicen también que si yo preparo a mi paciente antes de una cirugía para que no tenga una menor, una fuerza prensil menor, también le va a ir mejor en el resultado posterior a este paciente. Entonces, si tengo peores resultados de fuerza antes de la cirugía, también se asocia a desnutrición, pero también se asocia a un mal pronóstico de recuperación en este tipo de pacientes. Dentro de los que más han estudiado esta asociación de fuerza prensil han sido los en el continente asiático y han centrado muchos análisis para determinar si la sarcopenia preoperatoria y la intolerancia al ejercicio, aquí ya estamos ocupando algunos otros parámetros como velocidad de la marcha. En este, por ejemplo, asociaron la sarcopenia preoperatoria por medio de fuerza prensil y a la intolerancia al ejercicio. Esto lo hicieron con una caminata de 6 minutos. Quien no pudiera lograr los mínimos 400 metros de la caminata de las 6 minutos influía en el riesgo de mortalidad de un paciente en un periodo que duró por lo menos 3 años en promedio en este estudio. Los pacientes con sarcopenia preoperatoria tienen una probabilidad hasta casi de 2 veces mayor de muerte durante el seguimiento, decíamos, de 3 años, que las personas que no presentaban sarcopenia preoperatoria e intolerancia al ejercicio. Sin embargo, los efectos más fuertes surgen cuando yo junto estas dos entidades. Sarcopenia más intolerancia al ejercicio coinciden y los pacientes que tienen la sarcopenia preoperatoria e intolerancia al ejercicio tienen una probabilidad de mortalidad hasta de 3.3 veces mayor que los pacientes que están libres de sarcopenia e intolerancia antes del ejercicio. Como ven, ya no solo estamos hablando de fuerza prensil, sino que se atribuyen algunas causas extra, como la corporalidad o como en este caso la velocidad de la marcha, para poder dar un pronóstico más acertado en este tipo de pacientes. En otro ámbito que no es precisamente el corporal o el somático, se ha visto también que hay una relación entre la fuerza prensil. Hay estudios grandísimos como este que se hizo en Europa, en donde nos dicen que fueron más de 162,000 personas y de estos un porcentaje bajo, quizás para nosotros suene bajo, de 3.4 desarrollaron depresión. Casi el 5% desarrollaron ansiedad durante un periodo de seguimiento de 10 años. Esto era asociado a que tomaban una fuerza de prensil inicial y lo seguían hasta los 10 años. Y si esta misma fuerza prensil a esos 10 años disminuía 5 kilos, obviamente había mayor riesgo de depresión y ansiedad, hasta un 10%. Entonces hicieron esta asociación entre la fuerza prensil con la depresión, que era más fuerte entre los participantes con ritmo de marcha promedio o rápido versus los que tenían marcha lento. Otro estudio también que incluye otro parámetro aparte de la fuerza prensil para que puedan tener un poquito de más impacto en el pronóstico de estos pacientes. Entonces, como vemos, no nada más es la parte somática, sino también en el cuidado de la salud mental. En este otro estudio se hizo también un estudio, una cohorte prospectiva, donde también evaluaban los pasos que daba el paciente, la fuerza prensil, y lo asociaban con el riesgo de presentar demencia. Fue un seguimiento promedio de 8 años el que se llevó a cabo en este estudio. Fueron más de 2,000 casos, incidentes de demencia, y donde también aquí dan un corte de 5 kilos de fuerza absoluta, que si se incrementa, yo puedo generar menores riesgos de demencia por todas las causas, incluyendo Alzheimer y demencia vascular. Los patrones de asociación se mantuvieron similares cuando la fuerza de agarre se expresó en términos relativos y en quintiles. Ellos lo decidieron realizarlo así. Y un ritmo lento al caminar también demuestra asociaciones consistentes con mayor riesgo de todos los tipos de demencia. La fuerza de agarre entonces y el ritmo de caminata autoinformado puede ser imperativo para estimar los riesgos de demencia. Como vemos, otra vez necesitamos algunas otras pruebas más que la fuerza aunada a la fuerza prensil para que yo pueda determinar realmente si existen riesgos.
como en todos los estudios que vamos presentando hasta el momento, pues se ha dado una correlación positiva. Pero recordemos que hasta hace 2 años, pues este grupo europeo que trabaja con los adultos mayores y sarcopenia definieron que la debilidad de una fuerza prensil menor de 30 kilos en hombres y menor de 20 en mujeres, pues así era como yo podía definir. Bueno, es débil, tiene sarcopenia, pero después de muchas revisiones sistemáticas se han dado cuenta que pues esto no es tan fiable hablar como que de esos números a grandes rasgos, porque voy a tener diferencias en un paciente asiático que en un escandinavo. Entonces, bueno, decidieron bajar un poquito esa corte y dijeron, nos quedamos con 16 kilos para las mujeres y 27 kilos para los hombres. Sin embargo, otra vez, tendríamos que quedarnos solo con definir al paciente que tiene sarcopenia o que es débil, o tendríamos que impactar un poquito más allá en cuanto a lo que pues, realmente es el tratamiento y verificar qué es lo que podemos examinar. Les decía, en estos estudios que hemos presentado, se han hecho algunas otras mediciones, como la velocidad de la marcha, quizás hay en estudios mexicanos, que es lo que se ha realizado por lo menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La doctora Marisol hace un año justo decía, bueno, a lo mejor no todos todavía estamos acostumbrados a tener un dinamómetro en el consultorio. Vamos a ver si con un cuestionario, el cuestionario que ustedes me imagino que lo tienen muy mala mano, el SARC-CALF, pues vamos a ver si con este cuestionario va a haber alguna relación, pero vamos a ponerle otra cosa también que no podemos ser tan factible en un consultorio, la fuerza isocinética de la rodilla. ¿Qué encontró la doctora Denis? Pues bueno, que el cuestionario, a pesar de ser un escrutinio para sarcopenia, no tiene una correlación con comprensión manual ni con la fuerza isocinética de rodilla como lo esperaríamos. Te sirve como un escrutinio, pero a final de cuentas necesitamos valores un poco más objetivos. Sí tiene de forma significativa esta fuerza prensil con la fuerza isocinética de rodilla. Estoy valorando dos datos gruesos, objetivos, porque es un trabajo en isocinesia y una dinamometría de mano, tanto a velocidades bajas y medias la isocinesia, y la relación entre la fuerza isocinética con la presión manual, a pesar de que sí hay, es moderada, pero no es concluyente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que tendríamos que hacer, o por lo menos optar con un medio factible y objetivo para medir la fuerza del prensil de mano, como ya vimos, para incluir o para hacer este escrutinio de cómo está mi paciente el día de hoy, evaluarlo, darle un mantenimiento o un tratamiento y poderlo comparar al final de esa intervención. Otro estudio también importante que se hizo hace pocos años, también en el Instituto Mexicano de Seguro Social, es la correlación entre otro cuestionario que también nos habla de fragilidad y un test, el test Time Up and Go, que yo creo que también lo conoces, y la fuerza isocinética de rodilla y de tobillo. ¿Qué querían investigar los doctores? Pues bueno, asociar otra vez un cuestionario que sea de fácil acceso para todos, con datos más objetivos, como es la velocidad de la marcha por medio de este test, el Upango, y que se dieron cuenta que el 51% pues no cumple con la definición de fragilidad. Obviamente aquí tendríamos que hablar de algunos otros aspectos porque pues quizás las muestras no pueden servir nada más como un pilotaje, o sea, se tendría que hacer un mayor número de pacientes, pero que los pacientes prefrágiles o catalogados como frágiles tenían hasta un 49% de riesgo elevado de caídas. ¿Existe una correlación proporcional? Sí, con la musculatura de cuádriceps y la velocidad de la marcha, porque sabemos que esto también depende de la potencia y si no tengo músculo, pues obviamente no voy a tener fuerza ni potencia. Entonces, ¿qué de ganancia tenemos con estos estudios? Que bueno, podemos hacer un escrutinio fácil, muy sencillo, nos cuesta menos de 10 minutos en el consultorio con el paciente, que le hagamos esta serie de preguntas, pero otra vez, insisto, tendríamos que tener una medida objetiva para que pudiéramos tomar una evaluación mayor, más eficaz en este tipo de pacientes. Y pues bueno, a partir del año pasado,
La fuerza de prensión manual o este test de prensil de mano se ha optado ya como un nuevo signo vital, incluso así le han llamado. Y después de haber hecho búsquedas de revisiones sistemáticas, pues todo lo que les acabo de mencionar, que sirve como un predictor para demencia, para salud cardiovascular, para consumo máximo de oxígeno, para disminución o mejora de la salud física en general, pues bueno, se ha tomado en cuenta como para que ya lo tengamos ahí prendido como una vía de oportunidad en la cual todos los que nos dedicamos o que tenemos pacientes adultos mayores, pues este sea uno también de los escrutinios dentro de nuestros signos vitales de consulta. Y el otro estudio que les presento del lado derecho es lo más nuevo que existe acerca de la presión manual. Es el estudio, y ojalá no me esté equivocando, pero es uno de los estudios más grandes que se ha hecho. Se han estudiado más de 2 millones de habitantes, se ha hecho un cohorte de grupo etario desde los 20 años hasta los 100 años y ha abarcado 69 países y regiones. Este estudio nos da unas normas útiles para comparar entre pares en la nivel mundial el cribado de salud y de vigilancia. ¿Y por qué digo que quizás sea uno de los más importantes y que para mí va a ser un parteaguas a partir de que se empiece a utilizar? Pues bueno, utilizaron una gran cantidad de estudios observacionales, más de 100 estudios observacionales, incluyeron adultos, mujeres, hombres, les decía, más de 2 millones de personas estuvieron involucradas y hicieron estudios, bueno, captaron, esta revisión llevó a cabo una captación de todos los estudios que se habían hecho a partir del año 2000. Se hicieron promedios de valores absolutos y normalizados para la fuerza prensil de mano y mejoraron de manera que mejoraron de manera insignificante a lo largo de los primeros años. Es decir, la edad adulta es en donde se alcanza el punto máximo de fuerza, principalmente entre los 30 y 39 años. Ellos eso concluyeron. Y tomaron en cuenta que iban a ser dos fuerzas prensiles, la absoluta y la normalizada. Más adelantito les voy a explicar en qué consiste cada una. La absoluta dieron un parámetro para los hombres de 49.7 kilos y para las mujeres de 29.7 kilos promedio. Y la normalizada, que, eh, insisto, vamos a detallarlo un poquito más adelante, se quedó como de 16.3 kilos sobre metro cuadrado y para las mujeres de 11.3 kilos sobre metro cuadrado. El declive de esta fuerza prensil, sí, obviamente, corroboraron que estaba relacionado con la edad y que se acelera desde la adultez media, más o menos 35 años, hasta la tardía, los 55 años. Y fue ligeramente mayor para los hombres que para las mujeres durante la adultez media. Ya veíamos por qué. El adulto masculino, principalmente debido al sedentarismo. Entonces, estas normas pueden preferir, bueno, cada uno va a preferir cómo las quiera utilizar, pero el objetivo que ellos presentan es que, bueno, yo voy a tener visiblemente un punto de qué comparar o qué evaluar y realizar un seguimiento individual. Si lo quiero evaluar al final o lo quiero evaluar el mismo día o lo quiero evaluar en un año, 2 años, bueno, ya dependerá de cada médico. Sin embargo, ¿qué vieron? Como otros estudios que ya habíamos presentado, el sexo y la edad impactan en fuerza prensil. Y se sabe que el tamaño del cuerpo también influye en el resultado. Entonces, estas pruebas veían que se calificaba a los adultos más grandes y que están más fornidos como mejores, ¿no? De lo que realmente eran. Y que a los adultos más pequeños, simplemente por talla, les iba mal en la calificación. Para superar esta limitación fue que realizan esta aprehensión manual normalizada, incluyendo la influencia del tamaño corporal. ¿Cómo hicieron para incluir este tamaño corporal? Hicieron nada más una medida de superficie del tamaño del cuerpo.
que comparándolo con los que antes hacían índice de masa corporal con presión manual, ellos decidieron usar solo la altura del paciente al cuadrado. Y así hacían esa relación. Entonces, tengo la fuerza prensil, pero ahora la voy a normalizar con haciendo la relación entre la altura al cuadrado. Esto ya crea una igualdad de condiciones y Entonces no entonces conviene más se mejor arreglar tu recomienda celular. usar, disculpa, creo que no fue pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí ya creábamos una igualdad de condiciones y entonces no decían, bueno, vamos a usar entonces, ya vimos que está en igual de condiciones, solo vamos a usar el hand grip normalizado. Ellos recomiendan que se ocupen los dos, porque a mi manera de evaluarlo voy a ver cambios significativos tanto para la normalizada como para la absoluta. Entonces ellos recomiendan que se usen ahora los dos. ¿Qué aparatos usaron en este gran estudio? Pues bueno, y sabemos que hay dinamómetros hidráulicos, que es el Hammer, es el tope, que todo el mundo ha hecho investigación con ellos. Los electrónicos, que de estos hay muy poca referencia, pero que también hay una correlación importante ya verificada con los hidráulicos. Y los mecánicos, que son como la marca pues, más asequible, por eso decía, no tengo ningún conflicto de intereses con ella, es Camry, que también lo comentaba, me parece, el doctor Pavel en la sesión pasada, está a un costo, pues creo que asequible por la mayoría de nosotros y que está más disponible por lo menos en cualquiera de estas tiendas virtuales que hoy día podemos tener a la mano. Se hizo una correlación porque obviamente si yo estoy hablando de que voy a medir a mis pacientes, pues debo de tener por lo menos que no haya tanta diferencia o no tenga tanto sesgo. Los tres han sido analizados desde el electrónico, el mecánico y el hidráulico, donde pues se ha mostrado realmente una correlación alta entre todos estos equipos, principalmente entre el mecánico y el Hammer. Les decía, para usar ahora la fuerza prensil, este grupo de investigadores que hizo estos nuevos datos o esta gran búsqueda en todo el mundo, decidió hacer curvas de percentilas para fuerza absoluta y para fuerza normalizada. En la parte superior van a ver la fuerza absoluta y en la parte inferior la normalizada. Estas curvas, si se dan cuenta, con la edad van disminuyendo, lo que ya veíamos desde la introducción. Conforme va pasando el tiempo, tengo una disminución de la fuerza muscular, pero que debe de ir manteniéndose poco a poco. O sea, no debe de ser súbita y que yo sé que factores de riesgo cardiovascular, que sé que el sedentarismo pueden impactar en estas curvas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo evalúe al paciente? Hoy hago una evaluación, por ejemplo, a los 50 años, es mi primer puntito rojo. Hoy hago una evaluación y puedo decir, bueno, mi paciente está por debajo de la percentila 5. Aquí le estoy poniendo un puntito rojo porque quiere decir que está muy por debajo de lo que yo espero. Cuando sé que mis percentilas van desde el 5 hasta el 95, todos mis pacientes deberían de entrar en estas percentilas. Y si lo nomino o lo ubico por debajo de esta percentila, estoy hablando de que mi paciente está mal. Voy a dar un tratamiento, voy a dar un seguimiento y quizás tendré que echar mano de todo lo que conozca, llámese suplementación, llámese entrenamiento, llámese mejoras en el estilo de vida de mi paciente y lo voy a valorar quizás en unos años. Vuelvo a tomar esta referencia y ¿qué creen? Pudiéramos ubicarnos ahora en el punto verde. Mi paciente ahora que ya tiene 55 años, ya subió la cantidad de la medición de su hand grip. ¿Qué pasa si yo sigo evaluando a ese paciente, pero él dejara de hacer el entrenamiento o dejara de hacer pues todo lo que ya le recomendé en un inicio? Puedo tener una evaluación menor, cae dentro de las percentilas, pero justo es aquí donde viene la evaluación. ¿Ustedes cómo considerarían a este paciente que inicia con menos de 30 kilos a sus 50 años? Aumenta después de una intervención, aumenta hasta 50 kilos a sus casi 60 años. Y después de no hacer nada, de dejar el entrenamiento, de dejar estas intervenciones, disminuye a menos
40 kilos en la prensión manual. No podríamos evaluar que este paciente pues está conservando porque está ahí dentro de mi percentila y quizás el tercer puntito rojo pues cae perfecto en la percentila 30. Está dentro de percentilas, pero mi evaluación no podría ser correcta o mi evaluación no podría ser buena hacia ese paciente porque estoy diciendo que tuve una evaluación que se fue hacia ascendente y que por dejar de hacer las intervenciones tuvo un declive. Y mientras más sea el declive, mientras más horizontal sea el declive, quiere decir que está peor mi paciente o que va a tener mayores repercusiones. Para eso nos sirven estas percentilas ahora. Y justo también hicieron, no les voy a leer cada una, en el trabajo final están concluidas y está libre justo este artículo, en donde ustedes van a ver que se agrupan los grupos etarios de 4 en 4, bueno, para tener ahí quintiles, 5, y hacen percentilas desde la 5 hasta la 95. Todos estos son evaluables, pero tienen que ser comparables, porque como les mencionaba en el efecto previo, pues yo puedo tener una evaluación de mis últimas dos valoraciones dentro de percentilas, pero no quiere decir que la evolución de mi paciente haya sido la adecuada. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, tanto están las curvas de percentilas absolutas como las normalizadas. También existen las tablas, tanto para hombres como para mujeres, de la fuerza prensil absoluta y normalizada. Y pues bueno, ya para concluir, ¿qué podemos decir con esto? Determinar la curva este resultado que se nos vaya haciendo en estas percentilas va a lo largo de la vida va a ser indispensable para identificar factores de riesgo y también para mejorar al individuo. Si yo ya detecté justo este puntito rojo, nuevamente tengo que hacer algo para que tengamos pues una mejora o mejor o un menor deterioro de mi paciente. Hoy podríamos identificar la sarcopenia, ¿no? Creo que ya la mayoría de nosotros, si queremos por los criterios de SGOG, si queremos por dinamometría isocinética, si queremos por dinamometría de mano. Pero si yo ya definí que tengo una alta correlación en salud, mortalidad y discapacidad, el papel fundamental ahora será impactar de manera positiva al adulto mayor, ¿no creen? El ejercicio de fuerza no es opcional y decía el maestro Robinson Vélez, es esencial. Y nosotros dentro de rehabilitación decimos, medirlo tiene que ser fundamental, porque si yo no mido, ¿cómo puedo asegurar que el paciente no va a tener pues ninguna mejora o no va o va a tener justo mayor o menor discapacidad? Entonces, pues bueno, no sé si después de este pequeño y, y resumido tema tengan alguna duda, pregunta. Doctora Les, ¿quieres abrir algún micrófono para Sí, que si muchas tienen gracias, doctora. preguntas? Gracias por la gran presentación. En realidad quisimos agregar este tema tan importante al temario debido a la importancia de la fuerza de prensión, no solo como un número, como ya bien decía usted, sino como el predictor de mortalidad y de muchos de los parámetros de salud. Muchas gracias por su gran presentación. Hay algunas preguntas, doctora, que iré leyendo. Y si gustan ir ya sea desbloqueando el micrófono o escribiendo la pregunta, muchas gracias. Hay también comentarios, doctora. Excelente ponencia, muchas gracias. Y tenemos la primera pregunta. Mariana Herrera dice, doctora, buenas noches. ¿Me podría repetir cuál sería el dinamómetro que podemos conseguir en las tiendas virtuales? El Camry es el más asequible, les digo yo. Este lo encuentran, ¿no? Ustedes se meten ahí a googlear y dentro de los primeros que les sale es esta marca. Costos, más o menos, es que depende, si agarran las ofertas, ya saben, del Amazon o del Mercado Libre ahí, pues les puede llegar a salir hasta en 500 pesos, pero aproximadamente anda como en 1000 pesos. Ujú. La siguiente pregunta dice Guillermo Rodríguez, ¿qué opina del dinamómetro SKIG? Ese no lo conozco. Les digo, hay muchos dinamómetros, incluso ustedes pueden ver que les venden cualquier cosa, ¿no? O sea, en las redes, en internet. Hay unos que nada más se hacen así, que parece juguete, y no sé las marcas, la verdad.
De los que se han hecho estudios con correlaciones entre equipos, que el top de todos estos es el hidráulico, obviamente por sus características, es el Hammer. Y de los dos que tengo conocimiento de los que se han hecho, es el electrónico que se llama E-Link y Camry. Estos dos que les estoy presentando. Ujú. El otro sí desconozco, no lo había escuchado. Víctor dice, ¿tiene algún punto de corte de dinamometría de prensión que podamos usar para personas mayores mexicanas? Ya hay. La doctora, se me va el nombre siempre, pero la doctora, hay un grupo que trabajó en conjunto con el Instituto Nacional Salvador Subirán, publicaron, no tiene mucho, yo creo que sería del 2019-2018, la cohorte de fuerza de prevención para mexicanos, para población mexicana. Lo que no recuerdo es que si solo fue a partir de los 60 años o si incluyeron pacientes de menor edad. Pero sí, ese es el estudio más grande que se ha hecho en México. Búsquenlo por ahí, googleenlo también. Es una doctora que llevó a cargo este protocolo, pero siempre se me olvida el nombre. Y fue del Instituto Nacional Salvador Subirán. Mariana Fernanda pregunta, excelente ponencia, doctora, ¿con qué frecuencia recomienda evaluar la fuerza prensil? Frecuencia, ninguno ha dado recomendaciones de frecuencia. Yo lo que te podría decir es que, como mencionan al final los autores del último test, no me sirve de nada tener un número si no le hago alguna intervención. Entonces, si fuera inicial, si tú tienes un paciente, les digo, desde hace un año ya está considerado como parte de los signos vitales. Entonces, pues es como si yo les preguntara, bueno, pues a quién sí le van a medir la presión arterial y a quién no. Esto está considerado ya como un signo vital. Entonces, ya nada más falta que después de la recomendación, ahora lo pongamos en práctica, ¿no? Empezar a medir. Yo aconsejaría, midan lo inicial a todos los, pues ustedes, bueno, todos los que trabajamos con adultos mayores, y hoy la del adulto mayor es creo que de los más, ahí, los primeros en estadística en consulta, háganle su fuerza prensil, hagan una intervención si detectan algo. Y obviamente, si no detectan nada, no tiene nada de malo que le pongan ahí en el percentil, vayan bajando sus tablitas, así como en los niños de perímetro cefálico y demás, vayan bajando su tablita, en su expediente clínico le ponen el puntito para que después de que ustedes hayan dado una intervención, puedan poner otro puntito con una nueva medición y decir si fue correcta, lo llevó a cabo o no lo llevó a cabo, o qué más pudieran hacer para el pro o el beneficio de ese paciente, ¿no? Pregunta R1G con ejercicios o evaluaciones para Parkinson, EBC o artritis. No sé si se ¿Cómo se refiere como a la adaptan? evaluación. Ajá. Sí, pues depende de cada uno y qué tengas, ¿no? Yo siempre les digo a los pacientes, ojalá todos fueran bien bonitos y solo llegara al paciente geriátrico porque es geriátrico, pero no, ya tiene el combo cuates de la tiroides, de la dislipidemia, de la presión arterial, de la diabetes mellitus, está en sarcopenia y entonces tú tienes que adaptarte a lo que le priorice. Acuérdense también, o por lo menos esto es más para médicos en rehabilitación. Cuando nosotros tenemos un paciente, generalmente trabajamos mediante objetivos. ¿Qué le hace falta al paciente? Y a lo mejor llega contigo el paciente que tiene Parkinson, tiene sarcopenia y tiene, ¿qué otra cosa te gusta? Diabetes. Si en ese momento tu paciente lo que te dice, ah, bueno, pues es que, doctor, a mí lo que me interesa es que me ayude con este temblor porque no lo puedo controlar y no sé qué, pero ve su glucosa que está aumentada y que está fuera de control, ¿cómo lo vas a meter a hacer un entrenamiento? Yo primero me iría por lo que le condiciona riesgo a su vida, que sería el descontrol metabólico, lo bajamos y vamos empezando a meter algún tipo de entrenamiento, dependiendo, pues obviamente, incluso si hay que aplicar toxina botulínica o lo que sea, pues vamos haciendo esos objetivos de tratamiento. Mi paciente quiere que le disminuya el temblor. Mi objetivo es disminuirle el temblor, pero también controlar las metas de glucosa. Entonces, justo ahí es donde vamos adecuando.
No te podría decir un caminito que hay que seguir, es el objetivo tuyo en conjunto con el paciente, porque acuérdate que hay que cubrir los objetivos del paciente. Ujú. A lo mejor el paciente dice, no, doctora, yo de la glucosa estoy bien. Bueno, pues ya tendrás ahí que charlar con psicología, con endocrino, tienes este paciente y hacer un tratamiento multidisciplinario. Ujú. Alejandro Serafín comenta, excelente ponencia, doctora. ¿Considera que el programa Bibi Frail con su respectiva sección de fuerza es suficiente para adultos mayores o recomienda agregar ejercicios de resistencia extras al programa? No, de hecho, uno de los planteamientos que hace, incluso creo que el grupo de Miquel Izquierdo participó en esta revisión y metaanálisis que les acabo de presentar. Baby Frail es un componente por etapas de entrenamiento. Aquí hay una primicia bien importante también. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar al paciente para ver en qué categoría lo vamos a colocar. Muchos ejercicios en BB Frail, pues yo digo, bueno, es que mi paciente a lo mejor la sentadilla ya la hace. Ah, pero yo vi que al momento de hacer fuerza en la mano, pues no tiene el rango de movimiento y entonces tengo que hacer o implementar algún otro tipo de tratamiento, entrenamiento, movilidad o fuerza quizás con algún otro aditamento y no realizar el ejercicio que me está planteando en ese momento Bibi Frey. No se queda corto porque los grados o los parámetros, pues creo que están bien implementados. O sea, se tiene que hacer la evaluación, cotejas en la etapa en la que está, le pones ese tipo de entrenamiento y el paciente los va a llevar a cabo. Pero si no, justo para eso, muchas veces, pues les digo, los médicos en rehabilitación sabemos, bueno, este ejercicio lo podemos sustituir por este otro. Si tu paciente ya definitivamente es un paciente superdotado que siempre hizo ejercicio, que tú lo quisiste incluir primero con el BB Trail, muy probablemente vas a necesitar algún otro tipo de entrenamiento. Ujú. Comenta Manuel Villalobos Fernández, gracias por la excelente ponencia de gran calidad, doctora. En efecto, la talla y el peso han sido una limitante para establecer los puntos de corte de prensión manual. Me gustaría saber si estos estudios tan interesantes de fuerza muscular normalizada incluyeron poblaciones mexicanas para poder extrapolar dichas conclusiones a nuestra consulta. No, pero fueron en pacientes latinoamericanos. De hecho, creo que se los mostraba, no sé si todavía están viendo por ahí la presentación. Sí, solo Creo no que sí, está ¿verdad? Bueno. proyectada por completo, pero se ven las diapositivas. Ok, perfecto. Ahí en la diapositiva te marca, fueron 69, ay, le puse ahí 69 años, no es cierto, son 69 países, regiones, incluyen Latinoamérica. Y acuérdense, ojo con los latinoamericanos, generalmente se hizo con población colombiana y algunas otras áreas de Latinoamérica. No se incluyó México porque nadie de México participó, pero se hizo con habitantes latinos y entonces nos da una perfecta pauta, ¿eh? Por eso les decía, estas como las percentilas de la circunferencia cefálica aplican para nuestra población. Dice ahora Víctor Pérez, en ocasiones me he encontrado con pacientes que por enfermedades como artritis reumatoide no pueden realizar dinamometría. ¿Recomendaría alguna prueba subrogada que podamos utilizar en consultorio? Em, ¿Qué otra subrogada? Hay muchas pruebas dependiendo de qué quieras valorar. Si quieres evaluar función física, pues dependiendo de qué capacidad quieras evaluar, pues hay muchas. Si quieres elasticidad, si quieres, a lo mejor no quieres fuerza prensil, pero ¿qué te interesa de ese paciente con artritis reumatoide? ¿Te interesa su VO2? Haz una caminata de 6 minutos y te obtienes VO2, ¿no? A lo mejor te interesa un poco la velocidad de la marcha o la potencia que va un poquito ahí de la mano. Pues entonces haz un test Up and Go o un test parado y sentado en la silla. Cualquiera de esos podría funcionar. Justo ahorita en el Instituto Mexicano de Seguro Social, donde yo trabajo y donde estoy colaborando, se va a hacer un estudio para hacer esta prueba, si hay correlación con la fuerza de la musculatura, la potencia de la musculatura de cuádriceps con la prueba de sentado y parado. ¿Por qué estamos haciendo justo estas correlaciones o tratando de buscar si hay alguna asociación por lo que tú comentas? Porque no a todos quizás,
aunque la prueba de agarre prensil les suena muy fácil de hacer, pues no todos tenemos el equipo. Esa es una realidad. Ya les demostramos que hay un chorro de correlaciones con muchas enfermedades pronósticas y también de mortalidad. Pero si no la tienes, ¿qué otra cosa te sirve? Pues bueno, entonces empezamos a hacer algunas otras herramientas como los cuestionarios. En rehabilitación ocupamos muchísimos cuestionarios o escalas y entonces uno de los cuestionarios que podríamos hacer si tu paciente con artritis reumatoide necesita saber si tiene sarcopenia o fragilidad, pues bueno, a lo mejor utilizar un SARC o a lo mejor utilizar alguna batería para veteranos, digo, incluyen la mayoría fuerza prensil o por lo menos velocidad de la marcha. Sí, sí hay varias pruebas dependiendo de la capacidad funcional que estés pensando o que quieras valorar. Ya estamos a dos preguntas. José Pablo Conde pregunta, en su opinión, doctora, ¿recomienda medir la fuerza de prensión en pacientes hospitalizados con fractura de cadera? Sí, sin problema. De hecho, también apenas se acaba de hacer un estudio por parte de la doctora Yvonne aquí en el instituto con lesionados medulares. Ujú. A todos los puedes medir, a todos los puedes medir. Obviamente, si es un paciente más joven, no se va a deteriorar tanto la fuerza muscular, pero esto ya te da un parámetro, ¿no? Acuérdense que la fuerza muscular, para que haya fuerza muscular, debemos de tener varios factores, incluyendo la parte cardiovascular como la parte de fuerza. Entonces, a lo mejor se va a decrementar la fuerza en los miembros pélvicos porque es una fractura de cadera. No sabemos cuánto, porque todavía no tenemos esa asociación con esa patología o por lo menos baremos que nos hablen de la fuerza prensil con esa patología específico, pero tú puedes valorar si hay un decremento, a lo mejor a la salida del hospital en relación con su ingreso o a los 3 meses que ya fue a rehabilitación o si definitivamente no hubo ninguna transgresión en la sarcopenia o esto, pues bueno, ya no tendremos ninguna otra cosa que beneficiar al paciente. Pero si sí lo hay, pues entonces hay el campo abierto que algún tipo de intervención. Y por último, pregunta Aide, ¿qué intervención es la más recomendable para mejorar la fuerza de prensión en la persona mayor, doctor? Ah, eso es muy importante porque justo hace poquito una geriatra enviaba a un paciente con nosotros a rehabilitación para que le aumentáramos la fuerza prensil porque había salido majita la fuerza prensil. Entonces, acuérdense que la fuerza prensil es una evaluación que se correlaciona con salud global, con fuerza muscular, principalmente de miembros pélvicos, y con, si está disminuida, con alteraciones como comorbilidades y mayor mortalidad. Si tú quieres mejorar la fuerza prensil, estoy entendiendo que quieres mejorar todo el sistema o todo el cuerpo. ¿Cuál es el objetivo? A lo mejor me dices, bueno, puedo mejorar fuerza prensil si mejoro condiciones cardiovasculares. Excelente. Ponemos trabajo aeróbico y de fuerza para mejorar la condición cardiovascular por medio de la fuerza prensil. Si tú me dices, no, es que el paciente, quiero mejorar su fuerza prensil, pero vi que no camina bien o tiene mucha debilidad o no tiene equilibrio, entonces manejaré fuerza, equilibrio para ese paciente e indirectamente mejoraré la fuerza prensil. Ujú. Entonces ahí dependerá, te digo, no hay un ejercicio en específico. Si me preguntas qué tipo de ejercicio, yo te voy a decir los tres, multicomponente, estabilidad o equilibrio aeróbico y fuerza. Pero si me preguntas uno en específico, tendremos que ver pues al paciente específicamente. Ujú. Perfecto, pues muchas gracias, doctora, por la gran ponencia, por responder a todas las preguntas. Esperamos que a todos les haya gustado esta gran ponencia y excelente ponente también. Em, Recuerden que la fuerza de presión pues es importante no solo como un número, como bien decimos el doctor Johnny Pacheco en el instituto que es geriatra y yo, un vaso de agua y una dinamometría de presión no se le niegan a nadie. Entonces ahora ya saben que son más parámetros de los que solo nos da un número, ¿ok? Buenas noches a todos, esperemos haya sido de su agrado y gracias doctora de nuevo. Un placer, que estén muy bien todos. Un gusto, Leslie, como siempre.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.